Buenos días a todos, ¿verdad? Tenemos hoy, siguiendo el número 17 y 18. Yo me he centrado más en el 17, porque, bueno, veo que ahí hay mucha enseñanza. No es que en el otro no haya, pero por el tiempo que tenemos, pues si tengo tiempo, pues tocaré unas pinceladas del 18. El 17 nos habla de la restauración de la autoridad. Como sabemos, hemos visto en el capítulo anterior la rebelión de Coré, que se había cuestionado la autoridad de Aarón y de Moisés para gobernar a Israel, y entonces ya lo tocamos, ya vimos lo que ocurrió, ¿verdad? Gracias. Bueno, pues ahora el capítulo 17 nos va a hablar la forma en que Dios restaura su autoridad, porque en definitiva lo que se estaba cuestionando no era la autoridad de Aarón y de Moisés, sino la autoridad de Dios, porque Aarón y Moisés habían recibido la autoridad de parte de Dios, ¿verdad? Y eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta, ¿verdad? Cuando a veces en las iglesias criticamos a algún hermano que está ejerciendo un ministerio y no se tiene por, a lo mejor, bueno, porque no nos gusta, no nos cae bien, por celo, pero hay que tener en cuenta esto, ¿verdad? Que cuando una persona está ejerciendo un hermano o una hermana ejerciendo un ministerio, es porque si ha sido escogido por el Señor, es algo muy serio el tema. Bueno, pues aquí en el otro capítulo lo que se nos va a hablar es del diezmo y del sostenimiento de los sacerdotes y de los levitas, fundamentalmente. Así que vamos a ir a ver los tres primeros versos del capítulo 17, los tres primeros. Dice, luego habló Yahvé a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres de todos los príncipes de ellos, 12 varas, conforme a las casas de sus padres, y escribirá el nombre de cada uno sobre su vara, y escribirá el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, claro, porque Aarón era de la tribu de Leví. Por cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara. O sea que la vara está simbolizando, ¿verdad? Pues la guía y la dirección. Por ejemplo, los pastores utilizan la vara para dirigir al rebaño. Y en el Antiguo Testamento, pues vemos la vara también como símbolo de la autoridad de Dios, transferida a Moisés, pero la autoridad de Dios. Por ejemplo, la vara que Moisés delante de Aarón lanza al suelo, ¿verdad? Y se convierte en serpiente. Y luego vemos que los hechiceros del faraón imitaron aquello. También lanzaron sus varas que se convirtieron en serpiente, pero dice la palabra que la serpiente de Aarón, de Moisés, devoró a las otras, dando a entender que el poder de Dios es superior. Pero, ojo, no debemos de subestimar el poder de Satanás, ¿eh? Porque no solo imitaron en las plagas, sino que imitaron algunas plagas también más. Pero hubo una plaga que ellos reconocieron, dice, esta plaga no podemos imitarla, porque aquí ha tenido que intervenir un Dios superior, ¿verdad? Pues bien, después la vara también convirtió en sangre al agua del río Nilo, ¿verdad? La vara también la utilizó Moisés para las plagas de rana, de piojo, de langosta. Después mediante la vara se abrió el mar, ¿verdad? Mar Rojo, para que pasara el pueblo. Por lo tanto, estamos viendo que era símbolo de autoridad. La vara también, pues, sacó agua de la roca. Luego tiene su simbolismo aquí en el Antiguo Testamento. El simbolismo es la autoridad de Dios.
Pues bien, vamos a seguir continuando para ver lo que ocurre, porque es interesante lo que ocurre. Vamos a ver 4, 5 y 6 dice lo siguiente. Y la pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros. Y florecerá la vara del varón que yo escoja. Y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Y Moisés habló a los hijos de Israel y mandó, y todos los príncipes de ellos le dieron vara, cada príncipe por la casa de sus padres una vara, y en total 12 varas, y la vara de Aarón estaba entre la vara de ellos. O sea, lo que Dios hace es que ordena que un príncipe de cada tribu pues llevara una vara, y esa vara iba a ser presentada, dice, en el tabernáculo. No se dice si fue en el lugar santo, en el Santísimo, delante de en donde dice donde yo me manifiesto, y entonces Dios iba ahora a, a realizar un milagro, ¿verdad? Y así ocurrió, porque nos sigue diciendo la palabra lo siguiente. Y Moisés, verso 7, puso la vara delante de Yahvé en el tabernáculo del testimonio. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido, y echado flores, y arrojado renuevo, y producido almendras. Tremendo, ¿verdad? Eran varas muertas, secas. Y por la mañana dice que la vara de Aarón había reverdecido, había echado también renuevo, había producido flores y almendras. Y bueno, podemos acoplarlo al proceso de salvación nuestra, ¿verdad? Porque nosotros antes de ser creyentes, antes de tener comunión con nuestro Dios, espiritualmente éramos varas secas, no producíamos frutos espirituales, ¿verdad? Y también se nos enseña algo muy importante, hermano, el proceso de santificación. Cuando una persona se convierte, cuando se arrepiente, cuando acepta el Evangelio, cuando también obedece a la palabra, se producen unos brotes, ¿verdad? Esa semilla que ha sembrado empieza a brotar. Pero ahora comienza un proceso hasta llegar a dar fruto, ¿verdad? Y porque hay hermanos o hermanas que en poco tiempo pues crecen mucho y hay otros que tardan más tiempo. Porque aquí se está diciendo el proceso, ¿verdad? Brota esos renuevos, esas hojas, las flores. Las flores del almendro creo que las habéis visto. Yo tengo un almendro en el campo y son unas flores preciosas, ¿verdad? Entonces cuando la persona convertida comienza a cambiar su vida, comienza a hablar de otra manera, comienza a escuchar, a atender a los demás con cariño y con amor, son las flores. Están empezando a demostrar que ahí hay un cambio en la vida. Y finalmente, ¿verdad? El fruto, la almendra, cuando ya hay una madurez. Y esto es muy importante a tenerlo en cuenta, ¿verdad? Que tenemos que respetar ese proceso. Porque, por ejemplo, dice la palabra de Dios que para reconocer a los ancianos y a los diáconos, pues debe de tener una serie de condiciones, pero hay una que me llama la atención. Dice que no sea un neófito. Y no sea un neófito significa que no sea una persona, pues, que sea principiante en el Evangelio. Dice, para que pueden ocurrirle dos cosas. Puede ocurrirle que se envanezca y caiga en el lazo del diablo. Y yo, como llevo tanto tiempo en el Evangelio, pues
he visto eso, ¿verdad? Algunos hermanos o hermanas, se les ha dado un ministerio cuando estaba solamente brotando y se le ha exigido que dé ya almendra. Y eso es algo que tenemos que tener cuidado. Y otro de los problemas que yo mismo he vivido en mis propias carnes es la presión de la responsabilidad de la iglesia y de uno mismo en un ministerio, sobre todo el de ancianos, para gobernar bien la iglesia, ¿verdad? Así que la enseñanza, hermano, es que tenemos que tener paciencia, ¿verdad? No presionar a una persona que recibe un ministerio, no murmurar ni criticarlo, sino fundamentalmente ayudarlo, ¿verdad? Ayudarlo para que vaya creciendo y desarrollando. Así que eso es importante. Bueno, pues siguiendo con el pasaje, dice entonces, sacó Moisés al otro día, dice, sacó todas las varas de delante de Yahvé a todos los hijos de Israel. Y ellos lo vieron y tuvieron cada uno su vara. Sacó todas las varas. Solamente había florecido una. Qué tragedia para los otros 11, ¿verdad? Cuando vieron su vara seca, que seguían muertas, porque no habían sido escogidos en autoridad, ¿verdad? Para gobernar a su pueblo. Y eso a mí me lleva a una reflexión, ¿verdad, hermano? La palabra de Dios nos habla, nos dice Pablo, mirad cómo sobreedificáis. Si sobreedificáis con oro, plata, piedras preciosas, que son frutos espirituales, o si sobreedificáis con madera, arda, hojarasca o heno. Qué triste será, ¿verdad?, cuando estemos delante del tribunal de Cristo, que solamente vamos a estar los creyentes, no es un tribunal para decir si somos o no salvos, sino lo que se va a juzgar, como sabemos, son nuestros frutos, nuestras obras, tanto las buenas como las malas. Qué triste será que nuestra vara esté seca, ¿verdad? Que no haya llevado fruto para la gloria de Dios. Será tremendo. Y aunque la palabra dice serán salvos como por fuego, pero su obra será quemada, no lleva fruto. Y eso debe de hacernos reflexionar, ¿verdad? Nos debe de hacer reflexionar. Y nos dice el texto, ¿verdad?, que para ellos fue un impacto tremendo. Y se dirigieron a Moisés diciendo, es que vamos a morir, ¿verdad? Aquí lo dice. Entonces los hijos de Israel hablaron a Moisés diciendo, he aquí, nosotros somos muertos, perdidos somos, todos nosotros somos perdidos. Dice, cualquiera que se acercare y que viniera al tabernáculo de Jehová morirá. ¿Acabaremos por perecer todos? Eso fue un impacto para ellos, ¿verdad? El ver que ellos que se creían que tenían el derecho y la autoridad para gobernar al pueblo de Israel, pues resulta que no, que sus varas permanecieron. Por eso es una reflexión importante para cada uno de nosotros. Pensemos, ¿verdad?, cuando estemos en el tribunal del Señor, si nuestra vara lleva almendra, nuestra o sigue siendo seca, ¿verdad? Pues será algo muy triste. Después también el Señor le dice que tanto la vara de Aarón como el maná, como las tablas de la ley, debían de ser depositadas en el arca que estaba en el lugar santísimo, en el arca de la alianza. Y sobre ese arca había un propiciatorio en donde el sumo sacerdote, una vez al año, esparcía la sangre de del sacrificio para cubrir los pecados del pueblo. Cuando Dios miraba al arca,
pues veía la tabla de la ley que Moisés había roto cuando bajó, ¿verdad?, del monte y vio que habían construido un becerro de oro. También vería el maná que el pueblo de Israel había aborrecido. Se acordaban, ¿verdad?, de las verduras, las cosas que comían en Egipto. Y después también estaba la vara de Aarón, que, perdona, había un poco. La vara de Aarón, que le recordaba la rebeldía del pueblo ante su autoridad, pero esa sangre cubría aquellos pecados. Eso estaba simbolizando la obra de Jesucristo, ¿verdad? Cuando Jesucristo ve la sangre de Jesucristo derramada en el Calvario por nuestros pecados, se acuerda de todos nuestros pecados, pero ahora por medio de la fe, esos pecados no son solo cubiertos, sino que son borrados, como si no hubieran existido. Por eso vemos que el simbolismo del Antiguo Testamento, todo apunta a la obra de Jesucristo. Así que algo, ¿verdad?, que tenemos que tener en cuenta. Por eso vemos que es muy hermoso, ¿verdad?, cuando discernimos y entendemos el significado de este pasaje, ¿verdad? Porque hay mucha enseñanza en él. Después los frutos, pues espirituales, son obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque aquello fue un milagro que Dios realizó. Y no es un milagro cuando nosotros, que somos pecadores, que no estamos, como dice la palabra, quién está preparado, está completo, está para estos ministerios, ¿verdad? Si damos algún fruto es por la misericordia de Dios, ¿verdad? Y por el poder de Dios. Y eso es importante que lo entendamos, ¿verdad? A mí eso me costó trabajo entenderlo algún tiempo, ¿verdad? Por eso, cuando a veces que fui anciano, me cargaba tanto porque yo me hacía como responsable de que las cosas que no funcionaban yo tenía la culpa. Entonces yo mismo quería cambiar la marcha o el gobierno de la iglesia por mi propio esfuerzo. Y eso es un error, ¿verdad? Tenemos que ser escogidos por el Señor. El Señor tiene que darnos la autoridad. Porque, hermanos, os voy a contar ligeramente una experiencia que tuve en la iglesia Baltasar Gracián, que por circunstancias que evidentemente ahora no viene el caso, los 4 ancianos que había dimitieron. Y entonces, pues, la iglesia se quedó sin ancianos. Entonces yo, de cierta manera, y otros hermanos nos vimos arrastrados bueno, tenemos que hacer algo, ¿no? Porque esto no puede estar sin gobierno. Pero claro, resulta que al menos por ahí un hermano de los que había dimitido de anciano, con otros hermanos nos reunieron y nos dieron una carta con todas las cosas que habíamos hecho mal. Y yo dije, bueno, pero en un mes hemos hecho todas esas cosas tan mal. Y aquello a mí me hizo reflexionar y digo, bueno, será que yo no estoy preparado, ¿verdad? No estoy preparado para este ministerio. Entonces, hermano, tenemos que tener paciencia, ¿verdad? Porque a veces le damos a una persona joven, no me refiero a joven solo en los años, sino joven en el Evangelio. Y le damos una responsabilidad y no tenemos paciencia para ver que es un proceso que comienza y que tenemos que ayudarle en vez de criticarle, ¿verdad? Ayudarle a que se vaya pudiendo desarrollar, ¿verdad? Ese tema. Bueno, pues después, una pincelada en el capítulo 18, pues aquí lo que se va a hablar es de los diezmos. Dios le dice al pueblo de Israel que tienen que diezmar, ¿verdad? De las cosechas y de su dinero, tenían que dar el diezmo, o sea, el 10% para el sostenimiento de los sacerdotes y de los levitas. Pero luego también
le dice a los sacerdotes y a los levitas que el diezmo que ellos reciben también tenían ellos también que diezmar. De aquí sale, ¿verdad?, el sostenimiento de aquellos obreros que están a todo tiempo. Por eso en muchas iglesias, sobre todo en las iglesias, por ejemplo, bautistas, pues el pastor pues es sostenido por la iglesia para que tenga tiempo, ¿verdad? En la asamblea de hermanos es distinto. La mayoría de los ancianos tienen su profesión y luego le dedican un tiempo a la obra. Pero bueno, que la palabra de Dios le dice a los levitas que ellos cuando se reparten las tierras, cuando eso lo vemos en Josué, cuando conquistan la tierra prometida, ellos no iban a tener heredad en la tierra. Dice, porque yo soy vuestra heredad, ¿verdad? Yo soy vuestra heredad. Entonces el Señor, ¿verdad? Es que mantiene la iglesia, o sea, el pueblo debía de mantener a estos hermanos. Así que eso yo creo que ahí está basado el tema de sostener evidentemente a los que están a todo tiempo. Aunque fundamentalmente la palabra de Dios, yo veo que aquellos hermanos que salen al ministerio de misioneros, ahí sí la iglesia tiene que apoyar eso. Pero veo más bien, ¿verdad?, lo que Pablo decía. Dice, yo para no ser gravoso, pues trabajo de noche y de día, porque sabéis que Pablo hacía tiendas de lona y cuando no tenía ayuda, pues él no pedía nada a nadie. Vivía por fe, pero también trabajaba, hacía. Entonces, eso nos indica precisamente eso, ¿verdad? Tenemos que apoyar a las misiones, a aquellos hermanos que salen a todo tiempo, pero quizá, como yo he vivido en los dos aspectos, he vivido también en la iglesia que me convertí, en donde el pastor era sostenido por la iglesia, pero ¿qué pasaba? Que eran tiempos difíciles económicos y el pastor lo pasaba muy mal. Así que, bueno, pues la palabra de Dios aquí lo que nos está diciendo es eso, ¿verdad? Que es fundamental que ese diezmo, ¿verdad?, se utilice. En el Nuevo Testamento, hermano, no se nos habla del diezmo en ese aspecto, se nos habla quizá más. Dice, aquello que cada uno ha puesto en su corazón según haya sido prosperado, así de. O sea que puede dar 10 o puede dar 30. Eso ya depende, ¿verdad?, de las necesidades de la iglesia y del corazón de cada uno. Entonces, otra enseñanza, ¿verdad?, que tenemos que tener en cuenta. Así que bueno, pues vamos ya a terminar en estos dos capítulos y haciendo una reflexión, ¿verdad?, sobre todo ello. Leyendo anoche con Betty la palabra, lo que he compartido, este versículo nos llamó mucho la atención, ¿verdad? Dice, y el Evangelio es poder, poder espiritual. Y desgraciadamente, muchas veces no somos conscientes del poder que tenemos, desgraciadamente. Pero es poder. ¿Poder para qué? Para predicar la palabra. Poder para tener humildad. Poder para corregir con amor, ¿verdad? Muchas veces, pues no queremos corregir con la vara, ¿verdad? Y hay que corregir. Después dice que es amor, amor fraternal, amor filial y amor también al inconverso y dominio propio. Entonces, cuando verdaderamente tenemos en cuenta esto y lo ejercitamos en nuestra vida, producimos almendras, ¿verdad? Al Señor sea la gloria.